Hemos dicho que RCM3 es una metodología compatible con la norma SAE-JA 1011, pero que ayuda al técnico que se encarga del proceso de implementación de RCM para hacer su trabajo más fácil. Hemos dicho también que no se trata de una simplificación, sino que se siguen estrictamente cada uno de los pasos que sugerían Knowland y Heap y que sugiere la norma SAE-JA 1011 como norma básica para el desarrollo de una metodología RCM. Vamos a ver en este vídeo cómo la metodología RCM3 y específicamente como el software en el que se apoya la metodología RCM3 Helper nos ayuda y hace que sea mucho más llevadero, consuma mucho menos recursos el proceso de análisis RCM. Primero entramos en la aplicación, nos identificamos y a continuación vamos directamente a la pestaña Análisis RCM. Identificamos los ítems que vamos a analizar, es decir, todos esos ítems analizables. No trata la metodología RCM3 de identificar equipos críticos, como veremos o como hemos visto en la guía de implementación. RCM3 asume que no hay equipos críticos, que lo que hay son fallos críticos. Es un concepto completamente diferente. No analiza unos cuantos equipos, analiza todos los equipos. Para esto tenemos que construir el árbol jerárquico de todos los equipos que componen la instalación, aunque el ejemplo que voy a detallar en este vídeo se va a referir a un solo equipo. Nosotros vamos a tener que identificar los equipos, los subsistemas, los sistemas, las áreas que componen nuestra instalación y vamos a tener que identificar y analizar cada uno de ellos. No solo vamos a analizar equipos individuales, vamos a analizar conjuntos de equipos, es decir, a veces dos equipos tienen dos bombas, una que está en stand-by de otra, tienen una función común, que es proporcionar presión, caudal, etc. Pero si esta bomba no está en marcha, se tendrá que poner automáticamente en marcha esta. ¿Eso es función de esta bomba o de esta bomba? No, no, es función del subsistema, que tiene que tener un automatismo de manera que si falla la presión aquí, tendrá que ponerse esta otra en marcha. Demos de alta, en primer lugar, un equipo. Vamos a hacer un ejemplo muy concreto con una bomba centrífuga monoetapa, pero vamos a hacerlo, aquí ya hay algunos ejemplos hechos, pero vamos a hacer uno desde el principio. Para esto creamos un equipo que vamos a llamarle B4, por ejemplo, y vamos a llamarla bomba, vamos a poner mayúscula mejor, bomba centrífuga de agua. Muy bien, pues guardamos. Podríamos analizar aquí la obsolescencia de este equipo para otros fines. Imaginemos, guardamos esta obsolescencia y podríamos aquí cargar documentos asociados, pero pensemos en que vamos a meterle una serie de especificaciones maestras. Vamos a hacer esto un poquito más grande para verlo mejor y vamos a seleccionar en esta aplicación una serie de parámetros que nos parecen importantes en una bomba. Pues por ejemplo nos parece importante cuáles son las especificaciones importantes. Hay dos tipos de especificaciones, una que son especificaciones numéricas, presión, caudal, intensidad de corriente, tensión de alimentación, NPSH, etc. Y hay otros que no se definen con números, sino que se refieren a aspecto visual, que se refieren a la ausencia de determinados riesgos, etc. La metodología RCM3 se basa en identificar muchas funciones, tanto las funciones que, como nos dice la norma SAE-JA 1011, son las responsables de que compremos este equipo, que en el caso de una bomba pues serán la presión, el caudal, la categoría ATEX, el grado IP, una serie de especificaciones que tiene la bomba y que son las que nos atraen, pero también tendremos que indicar una serie de aspectos que deben cumplir pues, muchos equipos y que en la norma SAE-JA 1011 se refiere a ellas como funciones secundarias y nosotros las vamos a hacer a partir de especificaciones generales o secundarias. Muy bien, vamos a ver qué consideramos importante en una bomba.
Pues la alineación parecería que para nosotros sería importante para nosotros el aspecto visual. Vamos a considerar que la ausencia de riesgo eléctrico sería importante para nosotros la ausencia de riesgo por elementos calientes desprotegidos o por elementos móviles al descubierto, la ausencia de síntomas de degradación, es decir, que no presente un aspecto pues, de corrosión o de pintura deteriorada, etc. La calidad de suministro de la red eléctrica, una red eléctrica exenta de variaciones de voltaje o exenta de armónicos, etc. La capacidad de aislamiento, es decir, la capacidad de aislar la entrada y la salida, aislar hidráulicamente la bomba. Será importante para nosotros el caudal de agua. Es importante para nosotros la cimentación, como está cimentada, el control de agua, no solo el caudal máximo, sino la posibilidad de controlarlo. Control de la velocidad del giro para que podamos, mediante un variador, pues, controlar esta velocidad y controlar las prestaciones de la bomba, el estado de rodamientos, el estado del sello, sistema de estanqueidad, la propia estanqueidad, que no fugue por ninguna parte, la fijación, el grado IP, identificación, la intensidad de alimentación, limpieza interna y externa, el NPSH disponible, el plan de sellado, presión, hay algunas protecciones. Ya la propia norma SAE J1011 nos dice que tenemos que hacer especial mención a las protecciones, la protección contra el giro inverso, protección diferencial, el rendimiento de esta bomba. Recordemos que también la norma SAE J1011 nos advierte sobre que tenemos que tener en cuenta la eficiencia energética, resistencia de puesta a tierra, algunas condiciones sobre la temperatura y sobre la temperatura del agua de alimentación, la unión con tuberías, la vibración de rodamientos, voltaje de alimentación de entrada y bueno, pues vamos a seleccionar esas como especificaciones que nos importan para nuestra bomba. Una vez que nosotros seleccionamos y le pedimos que añadir estas seleccionadas al equipo, en muy pocos segundos nos va a hacer el análisis RCM de la bomba. Fijémonos que solo indicándole qué es importante tener en cuenta en esta bomba, nos va a hacer un estudio completo. Primero nos va a determinar cuáles son las funciones de esta bomba. En segundo lugar, nos va a determinar los fallos como negación de la función. En tercer lugar, nos va a determinar cuáles son las causas que pueden provocar todos estos fallos, todo ello de manera automática. Y por último nos va a proponer una serie de medidas preventivas. Si vamos a modos de fallo, veremos cómo tenemos todos estos modos de fallo. En todos estos modos de fallo son los que he identificado como posibles fallos que puede tener esta bomba. Vemos que tenemos, no sé, como entre 50 y 100 modos de fallo, y de esos entre 50 y 100 modos de fallo están perfectamente relacionados con, si vemos, aquí tenemos las funciones. Para cada función tenemos uno o dos fallos, pero para cada fallo tenemos identificados sus modos de fallo. Incluso en algunos de ellos tenemos modos de fallo de primer nivel y modos de fallo de segundo nivel, es decir, modos de fallo y causas de esos modos de fallo de primer nivel. Bueno, pues aquí vemos como, por ejemplo, para el caso de no presentar un rendimiento eléctrico de acuerdo con su especificación, pues nosotros tenemos todos estos modos de fallo. Agua de alimentación contaminada, cavidades en pista interior, en pista exterior, congelación del aceite de sellado, dimensiones no se ajustan al diseño aprobado, el caudal de bomba no llega al mínimo requerido, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos todos estos posibles modos de fallo para el fallo de no presentar un diseño eléctrico acorde con su especificación. Nosotros deberíamos a continuación analizar la gravedad de cada uno de estos fallos y, por otro lado, deberíamos para cada modo de fallo determinar si se trata de fallos ocultos o visibles,
En el caso de que se trate de fallos ocultos, la norma SAE J1011 nos dice que tendremos que determinar una medida eficaz para identificar si se está generando este fallo o no, para descubrir si se está generando este modo de fallo o no, y tendremos que determinar también la probabilidad. La norma, la metodología RCM3 nos habla de que para poder evaluar si merece la pena llevar a cabo una tarea de mantenimiento, tendremos que valorar no solo la gravedad, sino también la probabilidad. Fijémonos que tenemos aquí una matriz de evaluación, que esto es una aportación de la norma RCM3, de la metodología RCM3, acorde perfectamente y perfectamente compatible con la norma SAE J1011, en el que se analiza en esta matriz, por un lado, la gravedad, por otro lado, la probabilidad. Claro, igual esto nos suena porque hay métodos como FMK o como las evaluaciones de riesgo en prevención de riesgos laborales, que tienen en cuenta las mismas cosas, la probabilidad y la gravedad. Bueno, pues aquí en esta matriz, ¿qué es lo que nos dice? Que si algo no tiene consecuencias, vamos a calificar el fallo como insignificante. Si es altamente improbable, vamos a calificarlo como insignificante también. Si un modo de fallo es insignificante, quiere decir que no tenemos que tomar ninguna medida. ¿Qué ocurre si un fallo es leve, por ejemplo, pero es posible que ocurra? Pues entonces vamos a calificarlo como insignificante, no tendremos que hacer nada, pero tendremos otras tres situaciones, que serán la del fallo tolerable, la del fallo significativo y la del fallo crítico. Fallos tolerables, ¿qué significará? Pues que podemos adoptar que merecerá la pena hacer una medida de coste bajo. Fallos significativos querrá decir que merecerá la pena hacer todo aquello que tenga un coste bajo o un coste bajo o medio. Y por último, para aquellos fallos que sean críticos, las medidas de coste alto, las medidas de coste medio, las medidas de coste bajo podrán ser aplicables. Al margen de que recordemos que cuando el fallo sea oculto, tendremos que determinar una medida del coste acorde con la importancia que tiene el fallo para ponerlo de manifiesto, para que sea convertir un fallo oculto en algo que se pueda detectar. Bueno, pues si nosotros calificamos cada uno de estos fallos y cada uno de estos modos de fallo, en el fallo podremos calificar la gravedad, en el modo de fallo podremos modificar la gravedad, pero también podremos calificar la visibilidad y podremos calificar la probabilidad de que ese modo de fallo esté presente. Pues nosotros nos propondrá toda una serie de medidas preventivas. Todas estas medidas preventivas están sin filtrar, es decir, son medidas preventivas que el sistema propone. Una vez que nosotros evaluemos los fallos, de todos estos filtrará los que se correspondan, y entonces nos dará un plan de mantenimiento adaptado perfectamente a la gravedad de cada uno de los fallos. Atención, porque esto quiere decir, y esta es la potencia de la metodología RCM y específicamente de la metodología RCM3, que dos bombas iguales no tienen por qué tener el mismo mantenimiento. Si las dos bombas iguales pertenecen a un sistema, probablemente tengan el mismo plan de mantenimiento, pero si tenemos otra bomba aislada igual que estas, que está sola, que no tiene backup, que no tiene una bomba de respaldo, es posible que el mantenimiento que tengamos que hacer en esa bomba aislada sea más exigente que el que tenemos que hacer en dos bombas que tienen respaldo. Así que aquí veríamos un resumen general de todo el análisis que hemos hecho en este equipo. Veríamos cómo tenemos especificaciones, de estas especificaciones tenemos los fallos, de estos fallos tenemos los modos de fallo, y de los modos de fallo tendremos toda la serie de medidas preventivas ya filtradas una vez que hemos hecho las evaluaciones de fallo y las evaluaciones de modos de fallo. Y todo eso que hemos visto, ¿con qué esfuerzo? Con un esfuerzo mínimo, porque simplemente hemos tenido que seleccionar las especificaciones, las cosas que queremos tener en cuenta específicamente en ese equipo, y una vez que tenemos esas especificaciones, el propio sistema nos va a hacer el análisis en apenas unos segundos. Claro, imaginemos, parece una cosa lógica, que alguien habrá analizado alguna bomba en el mundo como para que ahora tengamos que analizar una bomba que vemos y no podamos basarnos en el trabajo de otro. Bueno, pues lo que ha hecho
Renovetec ha sido tipificar muchos equipos, hacer muchas instrucciones maestras y muchas especificaciones maestras, de manera que nosotros solo tenemos que elegir las especificaciones que se adaptan mejor al equipo que nosotros estamos analizando, y el sistema aprovechará la experiencia de otros para decirnos: muy bien, pues esto es lo que te proponemos. Por supuesto, habrá veces en que no encontremos una especificación que sea exactamente la que queremos. En ese caso tendremos que hacer el estudio completo, pero solo para una especificación, no para todo el conjunto de especificaciones de un equipo. Siempre podrá ocurrir que los sistemas, los subsistemas o las áreas tendremos que analizarlos con un poco más de cariño, pero siempre será un trabajo mínimo, porque el grueso del trabajo, hablamos del 80, 90 o más % del trabajo, el sistema lo va a hacer por nosotros, o al menos nos va a hacer una propuesta muy razonable, muy viable de lo que tenemos entre manos.